dispositivos y métodos de tortura medievales que se remontan al mundo antiguo. Estos espantosos métodos de tortura del mundo antiguo estaban diseñados para humillar y deshumanizar a las víctimas. Su uso continuo llevó a su asociación con el período medieval. Desde el tenedor del hereje hasta ser comido vivo por insectos, estos viejos y espantosos métodos de tortura demuestran que los humanos siempre han sido brutales. Obtener una confesión nunca es fácil, y ejecutar a alguien deja espacio para mucha creatividad. Los siguientes espantosos métodos de tortura y ejecuciones del mundo antiguo fueron diseñados para humillar y deshumanizar a las víctimas en sus momentos finales. Aunque muchos de estos métodos se conocen como dispositivos de tortura medievales, probablemente debido a asociaciones con la Inquisición española, sus orígenes se remontan a la antigüedad. Sin importar su época, estos horribles dispositivos se utilizaron para mutilar y matar a innumerables víctimas. ¿Cuál crees que es el más brutal? El transporte de quilla del cirujano del almirante Jan van Ness por Lieve Pieters. Este castigo estaba reservado a los marineros. El marinero infractor sería atado a una cuerda enrollada debajo del barco y luego arrojado por la borda al mar, donde sería arrastrado de un lado al otro del barco. La muerte podía ocurrir por ahogamiento o como resultado de golpear repetidamente el fondo del barco, que a menudo estaba cubierto de percebes afilados. Las vírgenes vestales, sacerdotisas de Vesta, diosa del hogar, eran consideradas de suma importancia para la seguridad de Roma. Entre otros deberes, estas mujeres hicieron juramento de castidad y trabajaron para garantizar que el fuego sagrado nunca se apagara. Sin embargo, si una persona violaba su juramento de celibato, corría el riesgo de ser enterrada viva como castigo. El gran incendio de Roma casi destruyó la ciudad en el primer siglo del imperio. Había todo un ritual esperando a la víctima, en el que sería llevada en una camilla por toda la ciudad hasta llegar al Campus Sceleratus, o Campo del Mal. Allí la esperaba una cámara subterránea. El entierro vivo se ha practicado en otras sociedades con menos pompa y circunstancias, como el Sacro Imperio Romano, donde se consideraba un castigo apropiado por violación y otros delitos. Lynchi, también conocido como muerte por los 1000 cortes, se remonta al siglo X. Se utilizaba como castigo por delitos como alta traición o asesinatos particularmente atroces, como el asesinato de los padres o el asesinato en masa. Este doloroso método implicaba cortar metódicamente el cuerpo de la víctima hasta la muerte. Se pensaba que los cortes aumentaban en intensidad con el tiempo, desde pequeñas incisiones hasta la amputación de extremidades. La frase latina poena culei se traduce como pena de despido. Incluso con esa pista, probablemente no podrías imaginar este extraño método de tortura. La víctima, normalmente alguien declarado culpable de parricidio, estaba envuelta en un saco de cuero, con una variedad de animales vivos como compañía. La combinación más famosa era un perro, una serpiente, un mono y una gallina o un gallo. Luego, el saco fue arrojado a un cuerpo de agua. La víctima se ahogaría o moriría a causa de las heridas resultantes de la proximidad a los animales en pánico. La ejecución con elefantes era un método de tortura común en el sur y sudeste de Asia y se remontaba a la antigüedad. Se trataba de aplastar a la desafortunada víctima por parte de un elefante específicamente entrenado para ese fin. La experiencia puede variar ampliamente. Algunas víctimas fueron liberadas misericordiosamente y se les permitió arrepentirse después de sufrir solo heridas leves, mientras que otras soportaron torturas brutales hasta que el elefante les asestó el golpe fatal al pisarles la cabeza. Los tobillos de la víctima serían atados a un extremo de este dispositivo y sus muñecas al otro. Luego se accionaba un mecanismo durante el proceso de interrogatorio, estirando las extremidades de la víctima. Los huesos y ligamentos emitieron sonidos sorprendentes mientras las articulaciones de la víctima se dislocaban hasta que confesó o fue destrozado. Ampliamente utilizada durante la Edad Media para obtener confesiones, la cuna de Judas era temida en toda Europa. A la víctima la ataron con correas y la bajaron sobre una silla con un asiento en forma de pirámide. Con cada inserción, la punta de la silla desgarraba lentamente el ano o la vagina, provocando a menudo un shock séptico o la muerte por empalamiento. Lo más parecido al infierno en la tierra bien podría ser el toro de bronce, fundida en bronce para parecerse exactamente a un toro.
La estructura se completaba con una puerta en el abdomen del toro por la que se obligaba a la víctima a atravesar. Una vez dentro, se cerró la puerta y la estatua se calentó como una olla caliente en la estufa hasta que la persona murió cocinada. Utilizado para obtener confesiones durante la Inquisición española, el tenedor del hereje incluso estaba grabado con el latín abiuro, me retracto. El sencillo dispositivo, que tenía 2 puntas en ambos extremos, quedó dolorosamente encajado entre el esternón y la garganta. La víctima no podía hablar ni conciliar el sueño y el delirio solía conducir a una confesión. Este dispositivo, también llamado pera de la angustia, estaba reservado a mujeres, homosexuales y mentirosos. Con la forma de una fruta madura, la choke pear tenía un diseño íntimo, literalmente. Una vez insertado en la vagina, el ano o la boca, el dispositivo, que tenía 4 hojas metálicas afiladas, se abría con una manivela. Las hojas se expandieron cada vez más, mutilando a la víctima. Aunque existían numerosos métodos para torturar a las ratas, el más común era comenzar con una víctima inmovilizada. Colocaron una rata encima de su cuerpo y la cubrieron con un recipiente. Luego se aplicaba calor y la rata comenzaba a arañar desesperadamente una salida, y la única manera era a través del cuerpo. La rata cavaba y cavaba, excavando lentamente en la persona hasta la muerte. Aunque hoy es un símbolo de la religión más grande del mundo, el cristianismo, la crucifixión alguna vez fue una forma brutal de muerte humillante. La víctima era clavada en una cruz o un poste, a menudo en público, y se la dejaba colgada sangrando por sus heridas hasta que finalmente sobrevenía la sepsis, el hambre o la exposición. A veces, la muerte tardaba más de una semana en llegar. Es bastante alarmante que ISIS todavía utilice la crucifixión hoy en día, aunque con poca frecuencia, y en lugares como Birmania y Arabia Saudita. Muerte al ser comido vivo, literalmente. La víctima era colocada en un tronco de árbol hueco o en un barco y alimentada a la fuerza con una mezcla de leche y miel hasta que desarrollaba diarrea. Después de eso, lo desnudaron y lo cubrieron con más leche y miel. Luego lo dejaron sentado sobre sus propios excrementos mientras los insectos venían a darse un festín con él. La muerte generalmente se producía por deshidratación, shock séptico o gangrena. Todos, desde los persas hasta los chinos imperiales, practicaban alguna forma de muerte mediante aserrado. A menudo, colgaban a la víctima boca abajo, lo que aumentaba el flujo sanguíneo a la cabeza, y le colocaban una sierra grande entre las piernas. Los verdugos cortaban lentamente el cuerpo de la persona por la mitad, prolongando el proceso para que la muerte fuera lo más dolorosa posible.